Ok, como todo buen arte, el cine posee su propio idioma, su propio lenguaje, uno que es necesario conocer para poder entender y realizar una producción cinematográfica. De eso hablará nuestra exposición, enfocándonos en los tipos de plano y sus movimientos de cámara. Pero antes, hay una serie de conceptos esenciales que debemos comprender para poder continuar. Muchas veces se dice que la unidad básica en una película son los planos, pero lo cierto es que eso es solo una verdad a medias. Según cineastas como Steven Spielberg, Quentin Tarantino o Jean-Luc Godard, la unidad básica en una película no es el plano, sino el fotograma. En términos simples, un fotograma son los cuadros o frames en la gran cantidad de imágenes que hay en cualquier medio audiovisual. El término está asociado con los FPS, que significa fotogramas por segundo o cuadros por segundo, lo cual indica el número de fotogramas que se muestran por segundo en un video, o sea, la velocidad que tienen las imágenes. Por ejemplo, las películas mudas por lo general tenían una velocidad de entre 16 a 18 FPS. Esto se puede ver fácilmente en las comedias de esa época, principalmente en las de Charles Chaplin y Buster Keaton, en donde la acción iba increíblemente rápido. Pero todo eso cambió con la llegada del sonoro, pues en ese momento las películas empezaron a tener una velocidad de 24 fotogramas por segundo, la velocidad presente incluso en las películas de hoy en día. Los 24 fotogramas son el estándar, debido a que en una película, cuando hay una mayor cantidad de fotogramas, se puede crear una sensación artificial. Esto se puede ver en películas como El Hobbit, Avatar o las secuelas de Matrix, principalmente con los efectos especiales, debido a que cuando un video va a 50 o 60 fotogramas, este se va a ver muy nítido, lo cual hace que los efectos se vean muy falsos. En aspectos generales, un fotograma bien usado es lo que puede hacer la diferencia entre una película mediocre y una película excelente. Ahora, vamos con dos conceptos que van de la mano, la diégesis y la extradiégesis. Primero la diégesis. Esta es todo aquello que pasa en la realidad que presenta la ficción de una película. Por ejemplo, en la realidad, en nuestra realidad, nosotros sabemos que nadie puede volar o tener superfuerza de forma natural. Pero en una película se nos puede presentar a alguien como Superman, que puede hacer todo eso y mucho más. Y eso es algo que está bien, pues es algo que está planteado por la lógica presente en la película. Es un buen uso de la diégesis. Ahora, un mal uso de la diégesis sería que, por ejemplo, se plantee que Batman no tiene superpoderes, pero que de un momento para otro y sin explicación alguna, lance rayos por las manos. Otro ejemplo más simple de lo que es la diégesis es algo tan simple como lo es la música. Cuando la música es escuchada por los personajes de la ficción, ya sea porque una canción está sonando en un radio, un teléfono, etc., significa que la música es diegética porque está presente en la ficción. Por ejemplo, un muy buen ejemplo de esto sería el inicio de la película Ojos bien cerrados de Stanley Kubrick, en donde durante toda la primera escena se escucha una canción, pero se deja de escuchar cuando el personaje de Tom Cruise apaga el radio que emitía la música. En cuanto a la extradiégesis, esta ocurre cuando hay un elemento que no está presente en la ficción de los personajes, pero que el espectador sabe que está ahí. Vuelvo al ejemplo de la música, ya que en muchas películas este recurso es usado sin que los personajes lo escuchen. Por ejemplo, en las escenas iniciales de Buenos Muchachos de Martin Scorsese, la música extradiegética se usa casi en todo momento, con el objetivo de generar dinamismo. Este sería el uso más común de la extradiégesis. El fuera de campo. En términos simples, el fuera de campo son aquellos elementos físicos y sonoros que sugieren, mas no muestran. Es un elemento que se usa sobre todo para hacerle entender al espectador ciertas cosas que el realizador no puede mostrar, ya sea por falta de dinero, porque sería muy gráfico, o simplemente para crear suspenso. Ejemplos de fuera de campo podrían ser en M, el vampiro de Düsseldorf de Fritz Lang,
en donde se usa el fuera de campo para sugerir el asesinato de una niña. Otro ejemplo puede ser en Los pájaros de Alfred Hitchcock, en donde mediante el sonido se sugiere la presencia de unas aves asesinas. Y finalmente, la voz en off es otro elemento que puede aportar mucho al fuera de campo. Como ejemplo tenemos una escena de Kill Bill, en donde se muestra al antagonista solo usando una voz en off diegética. I'd like to believe you're aware enough, even now, to know that there's nothing sadistic. Encuadre. El encuadre es lo que determina dónde empieza y dónde termina el cuadro, hacia la derecha, izquierda, arriba y abajo. Consiste en delimitar qué entra y qué no entra en la imagen que estamos filmando. Raccord. El raccord o continuidad es la relación que se establece entre dos planos consecutivos en cada escena. Normalmente cada plano debe tener relación con el siguiente, es decir, que haya coherencia visual entre las mismas, que los personajes estén en la misma posición, que se vistan igual, que lleven los mismos objetos, el mismo peinado, etc. Uno de los ejemplos que tenemos es de Mujer Bonita. Al principio la vemos saboreando un croissant y luego en la toma siguiente es reemplazado por una panqueca. En esta otra escena deshace el nudo de la corbata del millonario y un momento después la corbata sigue intacta. Elipsis. La elipsis en el cine es un salto temporal porque se seleccionan momentos que queremos que vea el espectador y los montamos dando una falsa continuidad, haciendo elipsis cada vez que saltamos de una escena a otra. Lo hacemos incluso dentro de la misma escena para imprimirle ritmo y ahorrar los tiempos muertos. Existen elipsis cortas y elipsis largas, incluso una de miles de años. Una de las elipsis más magistrales de la historia del cine es este flash forward que hizo Stanley Kubrick en 2001, Una odisea en el espacio. Al inicio de la película, Kubrick cuenta una historia de los homínidos y hace una elipsis de miles y miles de años con un simple cambio de plano por corte. Toma. La toma se refiere en rodaje a todo lo que grabamos con la cámara desde que iniciamos la grabación hasta que la detenemos, de cada plano. Generalmente se ruedan varias tomas y se van numerando en la claqueta. Así, cuando lleguemos al montaje tendremos un mismo plano en diferentes tomas y elegiremos la mejor toma de ese plano, o podremos elegir parte de una toma y parte de otra. Ok, vamos a explicar de forma rápida qué es un plano, qué es una escena y qué es una secuencia. El plano es la parte de una película rodada en una única toma. Viene definida por el comienzo y el final de un proceso de captura y puede ser de cualquier duración. Una escena es una unidad de espacio y o tiempo, es decir, un fragmento de historia que transcurre de forma ininterrumpida dentro del mismo decorado. Una escena puede estar compuesta de una o de muchos planos. Y una secuencia es un conjunto de escenas que forman una unidad narrativa, es decir, un grupo de escenas relacionadas entre sí que forman una estructura lógica y que relatan una historia. Ahora que ya conocemos todos estos conceptos, podemos pasar a hablar de los tipos de planos. Entrando con los tipos de planos. Empecemos con los que se clasifican según su encuadre. Tenemos dos que son especialmente importantes, el plano general y el primer plano. Charles Chaplin tenía una muy buena frase con respecto a estos dos planos. La comedia es la vida en plano general y el drama es la vida en primer plano. El plano general se usa para ver un gran escenario, pero de forma en la que aún podamos ver a los personajes de forma clara, es decir, mostrar el entorno y los elementos, pero aún centrándolos en las acciones de los personajes. En cuanto al primer plano, es un plano, valga la redundancia, que se corta por los hombros. Esto se hace para generar cercanía con los personajes, pues podemos ver sus expresiones faciales, y se usa sobre todo en los momentos de gran carga dramática, por lo que los directores tienden a utilizarlo muy poco para que éste no pierda su efecto. Cabe señalar que el primer plano y el plano general tienen sus variantes. El primero sería el gran plano general, que es similar al normal, pero aún más extremo. Se muestra el paisaje en su máximo esplendor y los personajes no se ven casi nada, apenas se les ve como una manchita en el paisaje. Se usa sobre todo para crear inmensidad y para mostrar la soledad que puede sufrir un personaje.
Luego está el plano entero, en el que se encuadra la figura completa de un personaje, de pies a cabeza, lo que hace que podamos ver todo su cuerpo y sus movimientos. También se le llama plano conjunto, pero esto es solo cuando aparecen dos personajes en el mismo encuadre. Y finalmente el primerísimo primer plano, que es similar al primer plano, pero muchísimo más cerrado. Se encuadra al personaje desde la frente hasta la barbilla, refuerza las acciones del personaje y puede crear efectos psicológicos, logrando la creación de profundidad o cercanía con el personaje que se encuadra. El plano más usado es el plano medio, y es aquel que encuadra a los personajes desde la cintura a la cabeza. Habitualmente se utiliza para mostrar la interrelación entre dos personajes, por ejemplo en una conversación, y es muy útil para realizar un plano contra plano. Este plano presenta dos variaciones. El primero es el plano medio largo, también conocido como plano americano, el cual fue muy conocido en los años 30 con la popularidad de los westerns. Es como un plano medio algo más largo. El límite superior de este encuadre está a unos centímetros de la cabeza y el inferior a la altura de las rodillas del personaje. La segunda variación es el plano medio corto, un plano que está cerca de ser un primer plano y que habitualmente encuadra al sujeto desde la cabeza hasta el pecho o a la mitad del torso. Este tipo de plano permite prestar toda la atención al personaje y aislarlo del entorno. También establece relaciones más íntimas entre los personajes y nos ayuda a centrarnos en su conversación y observar el lenguaje gestual de las manos. Otro plano muy conocido es el plano detalle. Este tipo de plano muestra un objeto o parte del cuerpo humano en su máxima expresión. Es un recurso para enfatizar un elemento concreto de la realidad. Consigue centrar el interés del espectador en algo concreto y gracias al montaje puede tener un efecto con bastante impacto. Finalmente tenemos el plano scorzo, el cual incluye al sujeto protagonista de cara y al sujeto que escucha de espalda. Enfatiza al sujeto que tiene la acción en ese momento, por ejemplo, hablar. Y la cámara se sitúa detrás del sujeto filmado en un ángulo de 45 grados. Normal o frontal. Este tipo de plano es un ángulo normal o plano a la altura de los ojos. Este es el tipo de plano más habitual en cuanto a la altura a la que hay que situar la cámara. Es un ángulo en el que nos situamos prácticamente a la altura de los ojos de la persona, para tomar una posición neutral frente a ella, y si fuese un objeto ocurriría igual. Ángulo lateral. Si solo vemos un ojo de esa persona y le vemos completamente de lado, ese será un ángulo de perfil o lateral. Este tipo de ángulos a veces puede transmitir desconfianza porque solo vemos una de las caras del personaje. Aquí vemos un ejemplo de esta conversación en la película de Almodóvar. Ángulo de cámara picado o plano picado. En este caso, la cámara graba a una altura superior a los ojos en el caso de personas, o de altura media en caso de objetos. Este tipo de plano se utiliza para transmitir al espectador que alguien es inferior o inocente. Inconscientemente vemos al sujeto filmado como alguien débil, frágil e inocente. También se puede utilizar incluso para ridiculizar. Ángulo contrapicado o plano contrapicado. En este ángulo, la cámara se sitúa a la altura inferior a los ojos del sujeto o objeto. Es el ángulo opuesto al ángulo picado y sirve para enaltecer y magnificar al sujeto o objeto. Ángulo de cámara nadir o plano nadir. El ángulo nadir es el opuesto al cenital. Esto quiere decir que grabamos completamente desde abajo. No es un ángulo tan frecuente por la complejidad del mismo y por eso solo debe usarse cuando tenga sentido. Ángulo de cámara cenital o plano cenital. El ángulo cenital es cuando grabamos un plano completamente desde arriba. Pero porque grabemos desde arriba no necesariamente tiene que ser un plano muy amplio. También lo podemos emplear en el caso de los planos detalles para contar mucho con muy poco. Plano aberrante o plano holandés. Con este ángulo nos referimos a cuando la cámara no encuadra de una forma horizontal, sino que más bien la inclinamos para obtener una mayor sensación de inestabilidad. Invisible cut o corte invisible es un corte que debe pasar desapercibido. Se utiliza para dar la sensación de plano secuencia y de que no hay elipsis. También se utiliza en forma de barrido, ese movimiento de cámara tan rápido que difumina la imagen durante un instante. Bueno, normalmente se hace ese movimiento para que no dé la sensación de que hemos cambiado el plano. Pero también se puede hacer un corte con el mismo encuadre, simplemente saliendo y entrando, como un ejemplo del póker. Smash Cut.
es un corte que impacta al espectador por el cambio brusco. Por ejemplo, cuando el personaje despierta de un sueño, es decir, funciona como una transición. Dissolve. Este tipo de fundido se pasa poco a poco de una imagen a otra. Una se va desvaneciendo, dejando paso a la siguiente. Wipe o cortinilla. Este tipo de transición funciona pasando de un plano a otro como si estuviésemos abriendo una cortina, aunque la traducción exacta de wipe no es cortina. En España al menos se le llama cortinilla. Iris. Esta transición se usaba mucho en el cine clásico, cuando la imagen abría de negro o cerraba negro, pero no toda la imagen, sino abriendo en forma de círculo o cerrando. Hoy en día no se usa con tanta asiduidad, pero todavía se utiliza como un recurso puntual. Fundido de entrada, fundido de salida. Probablemente es una de las técnicas de montaje cinematográficas más utilizadas. Básicamente consiste en abrir de negro para pasar poco a poco a una imagen nítida, o al revés. Un ejemplo más básico es cuando termina una película y hace un fundido a negro. En español también lo llamamos pasar a negro o fundido final. Aquí lo podemos ver en esta intro de Disney. ¿Qué es un movimiento de cámara? El movimiento de cámara se refiere a la forma en la que una cámara se mueve en el espacio para dar uso del lenguaje audiovisual. El movimiento tilt. El movimiento de cámara tilt es el que se realiza con tripié y básicamente consta de mover la cámara de forma vertical, de arriba abajo o de abajo arriba. El movimiento pan. El movimiento de pan o paneo también se realiza con tripié y es lo mismo que el tilt, pero en diferencia se mueve horizontalmente de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. El movimiento roll. A diferencia de otros movimientos de cámara, este simula cuando la cabeza ladea o gira sobre su mismo eje. Se utiliza para explorar un ambiente o una escena. También se usa para planos subjetivos. Movimiento traveling. En el argot cinematográfico se conoce el traveling cuando el desplazamiento de la cámara se produce cuando ésta va montada sobre una especie de vagón con ruedas para acercarla o alejarla al objeto u personaje que se quiere grabar. Movimiento trayectoria. Es la combinación de un paneo y un traveling para representar la trayectoria que toma un personaje u objeto en una escena. El uso conjunto de estos dos movimientos permite ofrecer largas escenas sin corte.